está tu corazón después de haber sido traicionada por tu hermano o por algún familiar? ¿Cuántos de nosotros fuimos traicionados alguna vez por alguien de nuestra familia o por un hermano? ¿Sí? No tiene que ser un hermano en Yeshua, un hermano de la iglesia, ¿sí? O muchas veces somos traicionados por nuestro hermano de sangre también, ¿sí? Y para esto está José, ¿sí? Antes de empezar, voy a empezar un poquito a contar la historia de José, así no la hago tan larga, ¿sí? José tuvo un sueño, y muchos de nosotros tuvimos sueños, tuvimos visiones de lo que Dios quería hacer en nuestra vida. Y de repente vamos y le contamos a otra persona lo que soñamos, o a lo mejor lo que anhelamos en nuestro corazón. Anhelamos tener una casa, formar una familia y ser feliz. ¿Cuántos soñaron alguna vez con eso? De formar una familia y ser feliz. Pero me conozco con alguien y ese alguien pasó un año y ya no es lo mismo. Y a lo mejor tuvimos un hijo, tuvimos dos, ¿sí? Y esa persona termina cambiando completamente, ¿sí? Y decimos, ¿en qué fallé? Porque primeramente nosotros nos preguntamos, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Por qué no puedo ser feliz? Porque yo soñaba con esto, ¿sí? Entonces a José también le pasó lo mismo. José vivió, le contó a sus hermanos los sueños, le contó a su papá lo que soñaba, ¿sí? Y él pensó, bueno, es mi familia, no me va a lastimar mi familia, se van a poner contentos porque es un logro para mí, ¿sí? Muchas veces uno quiere estudiar, ¿sí? Dice, pero a esta altura te vas a poner a estudiar. Si tenés una hija ya grande, tiene que ir al colegio. En vez de decir, te felicito, estás estudiando, vas a ser, no sé, dentro de 4 o 5 años vas a ser una profesional, vas a ser la primer profesional en nuestra casa, ¿sí? Al contrario, es como que muchas veces nuestra familia es la primera que nos pone palos o nos pone traba para que nosotros no podamos alcanzar nuestros sueños. Yo sé que a ustedes acá nos sucede que nuestra familia es espectacular, que nos llevamos re bien, que no somos como los hermanos de José, que no somos como esa familia de allá de afuera, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, nuestra vida cambió, ¿sí? Entonces hoy en día, ese José no está acá, ¿sí? Los hermanos de José están lejos, ¿sí? Entonces, José lo metieron en una cisterna, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese sueño no se cumpla, para que a partir de ese día José ya no esté más en un libro, no sea más historia. Y muchas veces no tiene que ser un hermano, como dije hace un rato, muchas veces puede ser nuestra pareja que nos mete en ese pozo y dice, bueno, te vas a quedar acá, yo te voy a tener acá abajo, papá, bajo de mis pies, como dicen que tenemos el enemigo, pero muchas veces los hombres dicen, bueno, vas a estar acá, bajo de mis pies, vas a hacer lo que yo te diga, vas a hablar, si yo te dejo, que hables con si yo no te dejo, no tenés que hablar con tu familia. Y muchas veces, muchas mujeres son rehenes de sus esposos en ese sentido, ¿sí? Muchas veces somos rehenes, ¿sí? de vicio, somos rehenes de ataduras que venimos de nuestro pasado, ¿sí? Entonces José se metió en esa cisterna, ¿sí? Creo que la mayoría de nosotros un día pasó por esa cisterna. Yo siempre le digo, gracias papá porque vos me sacaste de ese hoyo cenagoso, gracias porque hoy soy una nueva persona, ¿sí? Entonces José, los hermanos lo metieron ahí, le mintieron a su papá, digamos. Creo que todos papás amamos a nuestros hijos, no importa cómo sean nuestros hijos, no importa si son rebeldes, no importa si consumen, ¿sí? Porque, digamos, yo que pasé por ser la madre de un drogadicto, de una drogadicta, ¿sí?
Sí, yo sé lo que significa eso, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, cuando los chicos empiezan a estar en el mundo de las adicciones, muchas veces nosotros tenemos que ayudarlos, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor oración o la mejor herramienta que Dios nos da? La oración, ¿sí? Pero muchas veces nosotros no queremos, pero es una carga para nosotros. O vamos por algún lado y dice, bueno, ¿y cómo anda tu hijo? Y anda bien. Pero el otro día lo vi a tu hijo que andaba así. Decimos, pero a mí me da vergüenza, ¿sí? Muchas veces uno siente vergüenza de lo que pasa a nuestros hijos. Digamos, si nosotros nos olvidamos de que cuando nosotros éramos jóvenes, nos olvidamos de lo que papá o mamá nos hizo, ¿sí? Y lo que nosotros hacíamos. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que con un día nosotros tuvimos 15, 16, 17, ¿sí? A lo mejor una nena se pone de novio y bueno, y se escapa con el novio, muchas veces consumen, ¿sí? Y nosotros muchas veces decimos, bueno, allá dicen chinita, ¿no? Pero mirá esta mocosa lo que hace, ¿sí? Pero nos olvidamos que nosotros lo hicimos primero, que nosotros anduvimos también ahí, pero parece que nos olvidamos de nuestra juventud. Y papá nos dice que tenemos que orar, así como decía Wilfredo, ¿no? Dice en Jeremías 33, dice, clama a mí, yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y ahí nos está enseñando que nosotros hay cosas que tenemos que aprender. Cómo orar por ese hijo, cómo orar por esa hija que se fue de nuestra casa, se nos fue de nuestras manos, porque muchas veces nuestros hijos se nos van de nuestras manos. A veces porque nuestras mujeres, nosotras las mujeres, no dejamos que nuestros esposos tengan ese papel de papá. Queremos nosotros, como estamos todo el día en casa, queremos nosotras ser la que manejamos todos y nosotras ponemos reglas. Y viene papá y dice, bueno, voy a poner a Cintia, ¿no? Bueno, Cintia está viviendo, es una nena de 15 años y dice, mamá, quiero ir a bailar. No, ¿qué te vas a ir a bailar? Pregúntale a tu papá. Y dice, ¿qué te vas a ir a bailar? Y después viene a preguntar a mí y dice, ¿a qué hora vas a volver? ¿A las 12? Y si a las 12 recién empieza el baile. Entonces uno dice, bueno, ahora voy a decir a tu papá que te deje, porque si un rato que vayas. Y digamos, si papá ya le dijo que no, entonces muchas veces nosotros como mamá no dejamos que un papá ocupe ese rol, ¿sí? Entonces dice la palabra que nosotros nos unimos a un hombre y somos una sola carne. Entonces, ni yo estoy por encima de él, ni él está por encima mío, estamos a la par. Aunque yo sea más peticita que él, estamos a la par. Y lo que él diga, se tiene que cumplir. Muchas veces nosotros no queremos, porque está todo el día, no ocupa. O muchas veces el papá que está viviendo con nosotros no es realmente el papá, ¿sí? Entonces, y nosotros decimos, no, porque el papá no está, y vos no sos nadie para darle esta orden, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros le quitamos la autoridad, ¿sí? No dejamos que ese hombre sea el papá de nuestros hijos, pero sí permitimos que él nos traiga nuestro sustento para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? Entonces, José sale de la cisterna, ¿sí? Entonces lo compran los amalecitas, los moabitas, ¿sí? Y lo llevan a Egipto. Y José pasa un montón de cosas, como muchas veces nosotros tenemos que pasar. Y a veces no entendemos por qué tenemos que pasar esto. Porque muchas veces yo le decía, Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué si yo soy tu hija? ¿Por qué lo primero que nosotros decimos? Señor, yo soy tu hija, yo soy tu sierva. Mirá lo que hago, mirá el tiempo que me dedico. Y muchas veces le decimos, Dios, mirá, hice esto, hice lo otro. Y es necesario que nosotros pasemos prueba. Es necesario que Él nos lleve a lo bajo otra vez de nuevo, porque nosotros no miramos a Él. Nosotros siempre estamos mirando a la otra persona. Yo miro a mi esposo, él no cambió en esto, no cambió en lo otro.
pero mira lo que hace, mira, no cambia, mira, les digo que no vea Reel, se pone a ver los Reel. Señor, ¿cuándo le vas a sacar ese teléfono? Y el teléfono no deja de funcionar. Si estás en una llamada de que tiene que ponerse a orar, el teléfono se apaga. Pero cuando está con los Reel, sigue. ¿Sí? A nosotros, Jorge necesitaba un teléfono y bueno, a mí me regalaron, para el Día de la Madre, mi hija me regaló un teléfono, entonces el mío yo se lo pasé a Jorge. Y bueno, y ese tiene más tiempo de la batería y bueno, y puede estar más tiempo. Entonces dices, ay Señor, ¿para qué corno le regalé el teléfono si vive con el teléfono? ¿Sí? ¿Para qué corno? Así somos, ¿sí? Siempre estamos, pero nosotros no vemos lo que nosotros hacemos. Se va al baño Jorge y está 3 horas en el baño. Yo digo, pero Jesús, ¿sí? Y bueno, a alguien le tengo que echar la culpa. Pero Jesús, ¿qué tanto tiempo hace en el baño? ¿Sí? Entonces, y lo vemos, Señor, y hoy se pone, ¿hasta cuándo va a estar ahí? ¿Qué tanto tiene que hacer en el baño? Por Dios. Por eso dejo la puerta abierta. ¿Entienden? Entonces, siempre nosotros estamos viendo lo malo que hace el otro, pero no vemos lo que nosotros hacemos mal. No, también nosotros nos dedicamos el tiempo para estar con el celular. Si queremos averiguar algo, bueno, qué sé yo, de las plantas, de lo que sea, ¿no? Siempre tenemos un tiempo, pero es más fácil echarle la culpa al otro o ponernos a orar, ¿sí? Orar, Señor, no permitas que vea más a Reel, no permitas que juegue más, no permitas, llámalo a que ore, que esté todo el tiempo ahí orando, ¿sí? Tenemos oraciones, tenemos métodos, ¿sí? Pero pobre José no, porque por él no oró nadie, porque su papá, cuando lo metieron en esa cisterna, su papá ya sabía que estaba muerto. Entonces no, ¿quién iba a orar? ¿Se puede orar por un muerto? No. Entonces nadie oraba por él. Entonces muchas veces nosotros no tenemos que estar esperando de que oren por nosotros. Nosotros tenemos que orar porque no sabemos si los demás pueden orar por nosotros. Y como dije, José tuvo que depender del solo. Ya sus hermanos no querían saber nada, sus hermanos los odiaban. Y qué feo que en una familia de 2 hermanos, 10 te odien. Horrible, ¿no? Que 10 te odio, que 10 tengan envidia de vos, porque a lo mejor lograste algo que los demás no pudieron hacer. A lo mejor lograste formar una familia que los demás no pudieron lograr. A lo mejor lograste estudiar una carrera que los demás no pudieron hacer, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿qué le pasaría por la cabeza a ese hombre? José estaría despechado, ¿no? Porque decís, mi familia me odia, mi papá me debe odiar también porque de un día para el otro desaparecí. ¿Qué será de la vida de mi papá? Al enterarse si era su preferido, si me regaló una túnica de colores, era porque me amaba. Y si yo no estoy, seguro que a mi papá no le pasó. Y pasaron tantos años, si no mal no recuerdo, como 17 años, ¿sí? Entonces decís, 17 años, siendo un hombre viejo, se podría haber muerto, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas no tenían la mujer que amaba, le quedaba únicamente Benjamín, decís, y los otros hermanos hacían lo que se le antojaban porque no eran buenos hijos, ¿sí? Muchas veces decimos, sí, venimos de esa tribu, venimos de la otra tribu, pero no hacían caso a su papá, ¿sí? Entonces, ¿cómo habrá sido esa vida de José? Decir, me encuentro en un país lejano, un país donde no conozco, un país donde me tratan como que soy un esclavo, cuando yo era el hijo preferido. ¿Sí? Ustedes imagínense en eso, de ser el hijo preferido a ser un esclavo. Y a lo mejor nosotros fuimos esclavos
esclavo de la mentira, esclavo del odio, esclavo del rencor, esclavo del resentimiento, de la falta de perdón, del abandono, de la tristeza, de las adicciones. Hay tantas cosas de las que fuimos esclavos. Pero un día apareció alguien y nos predicó. Alguien se puso en la brecha para orar por nosotros. Y bueno, voy a empezar a orar. Como dijimos, empezamos a orar por la hermana Inés. Bueno, hoy no vino, no sé lo que le pasó, pero oramos por ella, ¿sí? Entonces, un día alguien oró por nosotros. No sabemos quién habrá orado por José, pero alguien oró por él. Y él nunca descuidó su oración. A pesar de que estaba siendo esclavo, a pesar de que esa mujer lo quería para él. Porque imagínense lo que debe ser para un hombre resistirse, ¿sí? Resistirse a una hermosa mujer para conservar únicamente lo que Dios le había prometido. No sé cuántos hombres están dispuestos, si viene una hermosa mujer y que le pase por delante y le muestre sus virtudes, ¿sí? ¿Cuántos hombres estarían dispuestos a no mirarla? Obviamente que acá somos todos santos, ¿no? Todos tenemos nuestros ojos para nuestras esposas y nosotras para nuestros esposos, ¿sí? Pero bueno, no estamos. Hay gente que en la calle, ¿sí? Hay gente que en la calle tiene ojos para mirar a otra persona, ¿sí? Entonces, imagínense en ese hombre, hasta qué punto cuidó su integridad, cuidó para no manchar, no contaminar lo que Yahweh le puso dentro de su corazón. ¿Cuántos nos dejamos seducir por cualquier cosa y no cuidamos, ¿sí? No cuidamos lo que Él nos puso, ¿sí? Muchas veces sí, ay sí, dije una mala palabra, sí, me peleé, sí, pero mi cuerpo lo conservo para papá y para mi esposo. Pero después uno puede pecar con nuestra boca y ahí no va a arrepentirnos ahí. Pero mi cuerpo tiene que ser únicamente para papá y para mi esposo. Y José hizo eso. Entonces ahí tenemos nosotros, como muchas veces dicen, ay no, porque no puedo estar tanto tiempo en santidad, no, porque no puedo, no, sí que podemos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, por eso, por no querer estar con esa mujer, tuvo que estar en una cárcel, ¿sí? Y pasó mucho tiempo en esa cárcel. Y después sale de esa cárcel como el amo, como el hombre que interpreta sueños. ¿Sí? No sé cuál es el don que Dios tiene para cada uno o que tiene cada uno de ustedes. Cada uno sabe cuál es el don. Entonces nosotros esos dones lo tenemos que cuidar, porque no sabemos si un día vamos a ser un José, ¿sí? Porque no sabemos si vamos a ser un José el día de mañana, si vamos a ir a interpretar el sueño de alguien y después esa persona nos va a dar muchas cosas, como hoy decía, ¿no? A lo mejor no es el dinero, ¿sí? Puede ser un sueño que nosotros estábamos anhelando, ¿sí? Como por ejemplo cuando nosotros queríamos una casita y nunca le dijimos a Yahweh, sí, que la casa sea re grande, que tenga esto, que tenga lo otro. No, queríamos tener una casa. Y hoy es grande este terreno. Y muchas veces decimos, pero ya estamos grandes para cuidar, que tenés que andar cortando el pasto, limpiando, ¿sí? Pero todos los días le damos gracias a papá. Gracias porque no somos merecedores de nada, no somos merecedores de tener ni siquiera, no sé, la casa que tenemos. Pero a Él se le plació, ¿sí? Se le plació bendecirnos con este hermoso lugar, con esta iglesia, que está hermosa porque a mí me encanta cómo está. Que es el lugar como hoy decía, ¿no? La tsunamita, ¿no? Preparamos este lugar para vos, papá, preparamos este lugar. No sé, llega el sábado y yo ya estoy pensando de que, bueno, que tenemos que limpiar, que hay que limpiar la arcilla, que hay que hacer esto.
¿Para qué? Para que su casa esté hermosa. Y así que muchísimas gracias a Perla por la donación que nos hizo, que vamos a poder hermosear muchísimo mejor la casa de papá. Así que un aplauso, puede ser un aplauso grande, porque estuvo en su corazón de poder tornarnos las cortinas. Bueno, cartera para hacer las cortinas que vamos a hacer. Así que muchísimas gracias, familia Acuña. No sé cómo era. Cardoso. Cuidado. Cardoso Acuña. La señora Perla Acuña de Cardoso, porque así es. Sí, entonces, día a día estamos haciendo cosas mejores, ¿sí? Y papá, ¿sí? Así como a José lo bendijo, así también nos empieza a bendecir, porque muchas veces, como dijo Wilfredo, nosotros no podemos ver, vemos que, bueno, empezamos con unas, ¿cómo se llama lo que teníamos antes? Las bancas, las banquetas, los bancos, bueno, los bancos, ¿sí? Empezamos con los bancos, ¿se acuerdan? Sin el techo para los niños, ¿sí? Y de repente, bueno, ya tenemos sillas, ya, antes, en verano nos moríamos de frío, ahora hace calor, ¿sí? Entonces, gracias, papá, porque día a día estamos viendo lo que nos bendijo. Y entonces a lo mejor son pequeñas cosas para algunos, pero para nosotros es enorme, es enorme. Y así como Yahweh bendijo a José en todo lo que hacía, porque cuando estaba con Potifar lo bendecía así en ese lugar, estuvo en la cárcel, lo bendecía en la cárcel, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser eso, un José, en donde vayamos, ser de bendición, ¿sí? Estamos estudiando, somos de bendición, ¿sí? Bueno, tenemos que ir al médico y tenemos que ser de bendición en esos lugares también, ¿sí? Con nuestra familia. ¿Por qué no hablarle de papá? Tenemos que hablarle, contarle lo que, por ejemplo, en este caso de José, que a mí me encanta el Génesis porque justamente nos habla de esa familia grande, grande que fue la de Abraham y Sara, y que tuvo a sus nietos, su bisnieto, y siguen, ¿sí? Sigue esa generación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos a este José que pasó muchísimas cosas, que se vio solo, que nadie estuviera con él, no estaba su mamá, no estaba su mamá, ya había fallecido, pero su mamá le decía Lea, ¿sí? No había nadie de su familia, en un lugar desierto. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? En un lugar donde nos quedamos solos, sin nuestra familia. ¿Para qué, papá? ¿Para qué me pones en este lugar? ¿Para qué me trajiste? Y muchas veces no entendemos, muchas veces le culpamos a Dios por lo que nos pasa, le culpamos a Dios ¿por qué tuviste que hacer esto? ¿Por qué si yo te hago esto, yo hago lo otro? Sí, siempre estamos culpándole a Dios y no nos preguntamos, ¿por qué Dios me trajiste a tu lugar? ¿Por qué? ¿Para qué me trajiste? Porque al principio nosotros cuando estábamos en la carpa, Dios decía, bueno, están haciendo una iglesia, decían la gente, que después terminó siendo, no esa casa, esta terminó siendo una iglesia. Pero nosotros no entendíamos, muchas veces preguntábamos, ¿y qué íbamos a hacer acá? Íbamos a alquilar, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro. Y nada de lo que estaba en nuestros planes fue. Pero José tuvo que interpretar un sueño, ¿sí? Entonces, esa interpretación de ese sueño lo llevó a ser el Señor de Egipto. Y yo no digo de que ustedes van a ser, o a lo mejor sí, el Señor o el presidente de nuestra nación algún día, porque uno no sabe lo que Dios tiene preparado, ¿sí? Porque solamente Él sabe lo que tiene preparado para nuestras vidas. A lo mejor una iglesia enorme, ¿sí? Decís, bueno, vamos a llamar a los pastores Acuña, ¿sí? Decís, pero yo, que me la paso llorando ahí, porque Dios no me contesta, porque Dios se olvidó de mí, parece que ya no me tiene en cuenta. Mira, intenté formar una familia, mira cómo me pasó, intenté criar hijos y mira lo que me pasó. Pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. ¿Por qué nos hace pasar por cosas? Pero
¿Sabe lo que tenemos que hacer? Agarrarnos de su mano. Y por eso me gusta tanto esto. Porque acá nos enseña. Por eso me encanta el Génesis, porque ahí descubrimos, ahí tenemos 10.000 cosas para aprender. Como hablaba de José, ¿no? De esos sueños. Nosotros tenemos que ir por los sueños que Dios nos dio. No tenemos que darnos por vencido. Nosotros tenemos casi 60 años, ya está ahí cerquita. Pero nunca bajamos los brazos. Nos quedamos solos, pero no bajamos los brazos. No tuvimos hijos, no bajamos los brazos. No tuvimos familia, no bajamos los brazos. Pasamos separación, pero sabíamos que la voluntad de Yahweh era de que estemos juntos. Porque yo siempre decía, un día va a venir. Porque hay una promesa de parte de Dios. Y esa promesa era para los dos juntos. No era uno para un lado, el otro para el otro lado. Entonces... Si me hubiera pedido perdón, hubiera venido antes. ¿Verdad? Entonces, estamos predestinados para hacer algo. Ya está escrito en el cielo desde que antes que naciéramos, dice la palabra. Desde antes que naciéramos ya está escrito que Perla tiene que estar con Sebastián, que Luis tiene que estar con Blanca. ¿Sí? Por algo están juntos. Y aunque muchas veces dice, ay sí, pero no lo aguanto, o Luis dice, no lo aguanto, pero siguen juntos. ¿Y por qué siguen juntos? Si hay una puerta, ¿sí? Hay una puerta que nosotros vamos, salimos y listo. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero muchas veces Dios, cuando estamos por irnos, Dios nos retiene. Dios nos retiene. Entonces Dios dice, si yo te formé, si yo conozco todo de vos, si yo te uní a ella, ¿es para que se separen? ¿Es para que se separen? ¿Qué decís, Seba? ¿Qué decís, Luis? Blanca. Amén. Bueno, Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Por esa razón vine y estoy tan agradecida que me estén recibiendo así, sin conocer nada de lo que es esta iglesia, y me gustaría aprender más. Amén. Amén. Sí, entonces, gracias a Dios, hoy en día conocemos su palabra. Hoy en día, digamos, yo creo que cuando Jorge Rodríguez, la primera vez que vino, se encontró ahí en casa con varios locos y creo que él buscaba una palabra de parte de Dios. Y bueno, y todos le dieron una palabra, pero él esperaba otra palabra. Y creo que Dios le contestó lo que él quería. Y él se agarró, y a lo mejor habrá dicho, Cintia, pero este hombre no me conviene, porque todos decimos lo mismo al principio, este no me conviene por esto, por esto, por esto, ¿sí? Y después Dios dice, pero si no te hubiera dejado sola, ¿sí? Y muchas veces cuando estamos solos, porque no sabemos escuchar a cuando Dios nos habla, ¿sí? Entonces José sale, le revela el sueño, le dice, le contesta, ¿sí? Porque en esta noche Dios no está contestando algo, ¿sí? Dios no está confirmando algo. Entonces Dios le dice, le cuenta a Faraón el sueño, bueno, le revela, empieza a hacer. Pero, ¿y la familia de José? ¿Qué pasó con esa familia? Los hermanos habrán sentido en su corazón de decir, hicimos mal en venderlo tantos años con esa mentira dentro de su corazón, sin poder decirle a su papá lo que habían hecho.
ocultándole a un padre que su hermano estaba vivo. ¿Hasta cuándo una mentira? ¿Cuánto daño puede hacer una mentira? Sí, por eso tenemos que deshacer eso. Nunca más una mentira. Nunca más, porque daña muchas veces nuestro corazón. Después nosotros no podemos confiar cuando las personas nos mienten. Y somos muy heridas, en especial las mujeres, somos muy susceptibles. Y no queremos que nos mienten. Obviamente que al hombre tampoco le gustan las mentiras. Entonces creo que por esta mentira, sí, sufrieron. No tan solo sufrió José, también sufrió Israel, Jacob, como le quieran llamar. Y los hermanos habrán sufrido, porque debe ser horrible cargar con una culpa de no saber dónde está mi hermano. O cuando, vieron que muchas veces cuando nos juntamos la familia, decimos, y bueno, por ejemplo, qué sé yo, en mi familia, ¿verdad? ¿No? Y Ramón, por ejemplo, ¿no? Ramón es mi hermano. Bueno, y Ramón, no sabe lo que le pasó esto, le pasó lo otro. Y bueno, y hace poco no sabíamos nada de un hermano que se llama Luis, no sabíamos nada. Y bueno, entonces en el grupo de los hermanos habla mi hermana y dice, ¿sabes? Mi hermana Mabel dice, ¿saben chicos que hoy tuve un regalo hermoso? Porque pude ver a mi hermano. Y ella dijo, no dijo que estaba muerto, pero que estaba desaparecido. Y después de mucho tiempo lo pude ver, lo pude abrazar. Y tuve el mejor regalo de fin de año, poder abrazar a mi hermano. Y digamos, y yo dije, wow, es increíble porque no es cristiana. Y ella dijo, tuve el mejor regalo porque de encontrar a mi hermano, así que yo voy a empezar un año nuevo, bendecida, porque gracias a Dios encontré a mi hermano y estaba bien. Entonces, si ella se alejó, imagínense nosotros que somos cristianos, que nos amamos. Por eso siempre digo de que los hermanos tienen que estar unidos, porque ¿para qué pelearse, no? ¿Para qué andar con diferencias? Siempre nosotros decimos, bueno, ponemos nuestra relación antes que nuestra razón, porque mi esposo tiene su razón y yo tengo la mía, ¿sí? Entonces yo dije, ¿y qué pasó con Jacob, no? ¿Cómo habrá estado ese hombre? Porque él decía que él había descendido al Seol, ¿sí? Que a lo mejor ni siquiera quería bañarse, no tenía ganas ni siquiera de orar, porque él era un hombre que tenía intimidad con papá. Y si hubiera tenido intimidad con papá, papá le hubiera dicho de que su hijo estaba vivo. Pero él, al saber que el hijo que amaba se le había muerto, él dijo, bueno, hasta acá llegué. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, hasta acá llegué, yo ya no quiero más? Porque me quitaron las ganas de vivir. Me mataron lo que más amaba. Entonces, yo ya no quiero seguir viviendo. ¿Para qué? ¿Y para qué hablar de Dios? ¿Para qué ir a predicar si Dios que me tenía que haber contestado no me contestó? Dios que tenía que cuidar a mi hijo no me lo cuidó. ¿Dónde están los sueños que tenía José? Porque nosotros nos hacemos esa pregunta. Y Jacob era un hombre como nosotros. Entonces supongo que él también se hizo esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo mataste? ¿Porque lo amaba? ¿Porque yo lo amaba? Porque a lo mejor lo puse en primer lugar. Se habrá dado cuenta de un montón de cosas Jacob, ¿sí? Y José no nos dice nada, no nos habla la Biblia de qué pasó con José. Pero vamos a ir a Génesis 43, 24 para ver si querías saber de un papá, porque muchas veces, bueno, mi papá, él vivía en Catamarca, se divorció de mi mamá,
Y aunque hayan pasado cosas en nuestra familia, uno ama a un papá. Y yo muchas veces quería saber de su vida, si seguía vivo, si le había pasado algo, si tenía más hijos, porque uno ama a nuestros padres. Y aún siendo cristiana, más con razón, porque la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. Bueno, entonces Génesis 24. Y dice, lo voy a leer en el nombre de Yeshua. Y llevó aquel varón a la casa de José. Metió agua y lavaron sus pies y le dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habría de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¿Sí? Y ahí viene uno de los sueños de José, ¿sí? Que sus hermanos se iban a inclinar, ¿sí? Ahí viene y le revela a Dios, ¿sí? Bueno, tus hermanos un día se van a postrar ante vos, porque un día tus hermanos van a necesitar de vos, porque un día van a querer una oración. Si vos te pones las pilas con papá, dice que nosotros en nuestras manos tenemos algo que Él nos pone, ¿sí? Que nosotros podemos ir y orar por las personas y las personas pueden sanarse, ¿sí? Tenemos ese don. Podemos ir y decirle a nuestros hermanos, me dejás que ore por vos si vos te sentís mal, ¿sí? O tengo un problema, o por nuestra familia, por nuestros papás, ¿sí? Y nuestra familia puede ser sana. Depende de nosotros, qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar. ¿Sí? Dice que Jorge siempre habla de los talentos, ¿no? Que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, ¿sí? Entonces el que tenía 5 lo reprodujo, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos cuando Dios nos da algo? ¿Qué hacemos? ¿Lo cuidamos? Vamos y empezamos algo tenemos que hacer, ¿sí? Si me dan 5 caramelos y bueno, algo tengo que hacer, porque esos caramelos tienen que producir algo, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros, con nuestra oración. Nosotros si orábamos media hora, tenemos que empezar a orar 1 hora. Si oramos 1 hora, tenemos que empezar a orar 1 hora y media. ¿Para qué? Porque depende de cuánto busquemos a Dios. Dios nos va a dar más y más y más. Y ahí Dios no es hombre, ¿sí? El hombre te dice, bueno, vas a ser diácono o vas a ser obrero, ¿sí? Vamos a empezar por el obrero. Bueno, vas a ser obrero. Bueno, voy a ser obrero porque, bueno, mira, hoy vino tarde, así que lo bajamos y bueno, pero Dios no es así. Dios dijo, si va a ser apóstol, va a ser apóstol. Si va a ser pastor, va a ser pastor, ¿sí? En cambio, el hombre no, el hombre es el que te pone, ¿sí? Entonces Dios dice, bueno, mira, cuando más me busques, más voy a estar con vos, más te voy a dar, te voy a empezar a asociar, porque todos tenemos sed de Él, ¿no es cierto? Tenemos sed, queremos conocerlo, queremos saber lo que se siente cuando uno está cerca de Él, sentir su presencia. ¿Qué significa un abrazo? ¿Sí? Ese abrazo que muchas veces dicen, me dio un abrazo Jorge que marcó mi vida, ¿sí? ¿Cuántos dicen? Sí, Jorge marcó mi vida porque me dio, la primera vez que lo vi, me dio un abrazo que eso quedó para siempre. Pero nos olvidamos de que Dios usa a Jorge, ¿sí? Y así Dios puede usarnos a nosotros, ¿sí? Entonces Dios puede darnos. Entonces este hombre dice que los hermanos prepararon un regalo para llevarle a José. Y sabía
y sabían que él se iba al mediodía a comer pan, dice, ¿no? Y dice el 27. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Entonces él quería saber, porque amaba a su papá, porque todavía él tenía sus recuerdos, porque nosotros tenemos esos recuerdos cuando nuestro papá, y más en especial cuando uno es mimado. Sí, ayer creo que Luis contaba de lo que él lloró cuando su papá le dijo que se iba. ¿Sí? Imagínense, ¿por qué? Aunque no haya sido amoroso, un padre amoroso, pero uno ama, no importa cómo son nuestros papás, y más cuando somos chiquitos. Imagínense en este chico que era demasiado amado por su papá, y de repente no lo tiene más. ¿Quién me va a proteger? Nada, no tengo quien me proteja. Entonces se sentía desprotegido, y muchas veces nuestros hijos se sienten así, se sienten desprotegidos porque no tienen a la mamá, porque no tienen al papá, porque tienen esa falta, ¿sí? Esa falta de amor, ¿sí? Por eso muchas veces nuestros hijos se van al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen esa contención en nuestra casa. Amén. Y ellos respondieron: bien, a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano. Hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus extrañas a causa de sus hermanos, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Imagínense, yo siempre digo, cierren un ratito sus ojos, ¿sí? Imagínense en esa secuencia, ¿sí? Que de repente están todos tus hermanos ahí que no te conocen, y que vos seas el rey de una casa, que tengas una mansión, y que tus hermanos no sepan de que vos sos el dueño de ese lugar, y que van a esa casa a la pileta porque los invitaron, y de repente decís: hace mucho tiempo que no lo veo, y vas y no te conocen, porque bueno, ahora ya uno cuando tiene plata ya cambia, se peina el pelo, se hace algo en la cara, ¿sí? Hasta los hombres, ¿sí? Cambian, ¿no? Ya no usan más zapatos, ¿sí? Así nomás, ya se ponen otra ropa, ¿sí? Ropa de marca, ¿sí? Todos cambiamos cuando ya tenemos plata para comprar, ¿sí? Y más cuando tenemos muchísima plata. Ya tenemos sirvientes que nos sirvan, ¿sí? Es otra nuestra vida. Y de repente están todos tus hermanos, vamos a poner, todos tus hermanos, Luis, y de repente decís: vamos a ver, y bueno, hace mucho que no veo a mi papá, y aunque haya sido un hijo de su mamá, pero es mi papá. Es mi papá, aunque me haya hecho daño, es mi papá, porque a mi papá también pasó lo mismo, pero para mí era mi papá, era el hombre que me vistió, era el hombre que gracias a él estoy viva, ¿sí? Entonces, por más que haya hecho lo que haya hecho, ven, amor, abre los brazos y me vas a abrazar. Imagínense, es mi papá, ¿cómo lo voy a recibir? Un abrazo de papá. Creo que los que no lo tenemos, anhelamos eso. Anhelamos tener ese abrazo, pero ya no lo vamos a tener. Entonces, pero tenemos a Yahweh. Entonces Él es el que nos da. Entonces, no tengo a mi mamá,
tampoco tengo una figura, porque es mi realidad. Yo no tengo una figura materna, no tengo una tía, no tengo a nadie grande, ¿sí? Para decir, sí, me voy a ir y le voy a dar un abrazo y eso va a significar. No tengo una pastora que pueda decir yo, sí, cuando estoy con ella yo siento el abrazo de mi mamá. ¿Sí? Entonces, es muy fuerte lo que yo vivo, ¿sí? Entonces, no tengo papá, no tengo mamá, ¿sí? Tampoco tengo esa figura, pero sí de papá, ¿sí? Entonces, digo, lo que tiene el papá, lo que tiene mamá, no hagan diferencia, ya está. Tienen que sanar su corazón, porque un día no va a estar papá, no va a estar mamá, y después, ¿saben lo que hacemos? Vamos a llorar al cementerio, y en ese bendito cementerio no hay nada, no hay nada, únicamente tumbas. Esto, ¿y qué les puedo decir? ¿La puedo abrazar? ¿Abrazamos esa tumba? No hay nada, ¿sí? Entonces, hay algo que tenemos que valorar. A las personas cuando están vivas, pónganse en la cuenta. Si hay algo que no perdonamos, hoy decido perdonar. Hoy quiero entregarle, de todo corazón quiero entregarle a Yahweh lo que viví. Las cosas malas que tuve que vivir. Bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir con ese dolor? Porque eso es lo que no nos hace después formar una familia. Porque vivimos repitiendo eso, lo del pasado, lo que marcó nuestra vida. Entonces creo que todos nos merecemos ser felices. Todos merecemos tener otra vida. No la vida de papá, no la vida de mamá. Amén. Bueno, ahora vamos a ir al 45. Y el título dice, José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José detenerse delante de todo lo que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. No quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Qué increíble, ¿no? Por algo, ¿sí? Por algo permitió. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué permite que una persona siga viva cuando ya podría haber estado muerta? Porque muchos de nosotros tuvimos esos accidentes, operaciones, ¿sí? que muchas veces digo, pero si murieron tanto y yo sigo viva. Un apéndice hiperitonica a los 5 años y sigo viva. A los 8 me quebré las piernas, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente un montón de cosas que me pasaron. Hasta hace poco que yo pensé de que, bueno, de que ahí ya era el fin de mi vida, ¿sí? Porque se me cruzaron pensamientos de que una operación uno puede morir. Hay operaciones sencillas que las personas mueren, pero por algo papá nos permitió que sigamos vivos, por algo permitió que hoy estemos acá, por algo Él permite. Entonces, si hoy Dios no está hablando de que, bueno, José se vino, José dijo, por algo, papá Yahweh permitió que hoy estamos acá, por algo permitió que
qué bueno que Jorge me dio un abrazo y que yo pueda sentir de que el abrazo de Yahweh a través de su vida. Por algo permite que estudiemos para que podamos ser y ayudar a la otra gente, ¿sí? Pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Con mi dolor? No puedo ayudar con mi dolor, con mi amargura. Sí, porque muchas veces reímos, muchas veces como en el encuentro que hablan de las caretas, ¿no? Que nosotros somos el payaso, como cuando Jorge se disfraza, somos el payaso de la familia, pero cuando vamos a nuestra intimidad, a nuestra cama, cuando ya nadie nos ve, ahí es donde lloramos y decimos, ¿para qué sigo vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me permitís que siga viva? Porque eso pasa en mi vida. Yo decía, Señor, ¿para qué permitís que siga viva? Después de tanto daño, porque pobre José, ¿no? Ustedes, como digo, fíjense, ¿vale la pena tener tanto odio, tanto rencor en nuestro corazón? ¿Vale la pena como a veces dicen, bueno, sí, le doy un tiro y listo, se terminó? Pero no se termina. Porque matamos a la persona, está muerta, pero sigue viva en nuestro corazón. Matamos a nuestro ex, lo matamos, pero sigue vivo en nuestro corazón. Porque nos seguimos acordando de cosas que vivimos, porque no decidimos perdonar y dejarlo ir. Porque seguimos guardando cosas. Y dice, el 7 voy a leer. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservarnos, posteridad sobre la tierra, y para darnos vida por medio de la gran liberación. Acá hay la palabra liberación y yo dije, wow, liberación, ¿por qué? Liberación. Necesitamos ser libres, porque los hermanos tuvieron que, bueno, ay, tengo que perdonar a Cintia, pero, ay, Dios mío, gracias. Sí, y digo, no, pero si otra vez me vuelve a hacer lo mismo. O a veces yo le digo a Cintia, bueno, mañana voy a ir a tu casa. Al otro día pasó algo. Al siguiente día no pude ir. Al siguiente día, digo, a mí le digo, decir a mamá que no sé cuándo voy a ir, que ya no le voy a decir voy a ir mañana, porque no puedo cumplir. Vivimos al frente. Así que también le tengo que pedir perdón a ella. Y me tengo que liberar de eso. Entonces, nosotros tenemos que dejar. ¿Para qué? ¿Para qué guardar todas esas cosas en nuestro corazón? ¿Se acuerdan cuando yo hice la prédica de los corazones? Sí, bueno, este grupo. Sí, entonces en esos corazones había un montón de cosas que nosotros teníamos. Y tenía el corazón grande, que ahí representaba toda la basura que nosotros guardamos, que no tienen sentido, porque dice la palabra que si nosotros guardamos eso, nosotros nos vamos envejeciendo, nuestros huesos empiezan a doler, el cuerpo empieza a pedir auxilio. ¿Sí? El cuerpo empieza a pedir auxilio porque hay cosas que no corresponden al cuerpo. Entonces tenemos que soltar eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? Con esas amarguras que no nos llevan para ningún lado. Y dice el 9, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo, y póngale su nombre, Elohim me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén,
y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado, tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré. Aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis saber a mi padre toda la gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. ¿Sí? Entonces ahí le dice, no importa lo que me hayan hecho mis hermanos, no importa lo que papá me haya hecho, si papá se olvidó, si no se olvidó, pero yo quiero que vengan, que estén en mi mesa, que puedan comer conmigo, que podemos disfrutar el tiempo que nos resta de vida, de que podamos disfrutar poco, mucho, lo que tengamos, pero podamos disfrutarlo, que seamos una familia, que no seamos la familia que antes éramos. Pero para eso yo tengo que dar el paso. El primer paso lo tengo que dar yo. El primer paso lo dio José. Entonces, hoy el primer paso lo tenemos que dar nosotros, dice. Y el 15 dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. ¿Sí? Entonces dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id y volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestra familia, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. ¿Sí? Bueno, y ahí nos dice, nos explica, ¿no? Lo manda a este hombre a que busquen a su papá. Y después me llamó la atención el 22, porque dice, a cada uno de ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para que su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él le dijo, no riñan por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de José se afligió, porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él había hablado, y viendo Jacob los carros de José, enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. ¿Sí? Entonces acá nos dice, no riñan en el camino. Y eso dije, ¿por qué van a reñir? ¿Por qué van a reñir si ya estaban felices? Ya habían encontrado al hermano. El hermano tenía el poder, tenía esa llave que siempre hablamos, ¿no? El hermano tenía la llave para que ellos pudieran recibir esa bendición, ¿sí? Entonces era un solo hermano que tenía esa llave, ¿sí? A lo mejor papá te eligió vos para que seas el único hermano que tenga la llave, para que toda la familia puedan sentarse, puedan compartir y le puedan dar los vestidos, le puedan dar la ropa, puedan darle la comida, pueden dar ese lugar donde nunca más van a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántos creen que pueden hacer eso? Amén. ¿Sí? Entonces dice, y su alma revivió. Entonces, ¿qué puede hacer que una persona pueda revivir? ¿Sí? Contar lo que nosotros, porque nosotros antes estábamos muertos, cuando estábamos en el mundo estábamos muertos en el pecado, ¿sí? Y venimos a los pies del Mesías, y Él ¿qué hace? Él nos lava, nos saca las impurezas, sana todas las heridas, ¿sí? Porque ya cuando Él ya aparece en nuestras vidas, cuando nos da como ese abrazo que hace un rato me dio Jorge, cuando Él nos da ese abrazo, nosotros ya empezamos a sentir que nuestro corazón empieza a cambiar, ya no es el mismo, ¿sí? Ya empezamos a tener convicción de lo que estamos haciendo mal.
Hicimos, bueno, papá, si te ofendí por esto, te pido perdón, si te ofendí por lo otro, te pido perdón. Entonces uno empieza a cambiar. Sí, imagínense ese encuentro de ese papá con ese hijo. ¿Sí? Yo estoy esperando un encuentro. ¿Sí? Que supongo que va a ser hermoso. ¿Sí? ¿No, amor? Como vos estás esperando ese encuentro. ¿Sí? Entonces, obvio, ¿no? Imaginémonos cuántos años tuvo José. Pongámosle 20 años sin su familia. Y de repente venir un abrazo, ¿sí? Un abrazo de todo corazón. Felicien. Porque mi hija. Entonces, ¡wow! Y supongo que ahí Jacob, Israel, dijo, yo te creía muerto. Yo pensaba que había muerto, hijo, pero sin embargo estás acá, te puedo sentir, te puedo tocar. No estuve para cuidarte, no sé lo que tuviste que pasar. No estuve ahí para cuidarte, pero ahora estoy aquí. Ahora te puedo abrazar, ahora puedo ver que mi hijo está vivo, porque yo creía que estaba muerto, pero hoy mi hijo está acá, mi hijo está vivo. Y ese papá se arrodilló porque le dijo, Yahweh, gracias Yahweh, porque tú lo cuidaste, porque tenías planes con su vida. Cuánto amor, Yahweh, cuánto amor tuviste con mi vida para guardar el tesoro que yo más amaba. Perdóname, hija, porque no te pude cuidar, porque no sabía cómo cuidarte, porque se me escapó de las manos, porque yo tampoco tuve esa guía, porque a lo mejor a mí también me abandonaron, me descuidaron. ¿Cuánto nos sentimos así? ¿Cuántos nos olvidamos de abrazar a nuestros papás, a nuestra mamá? Porque muchas veces no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen. ¿Cuánto no abrazamos a nuestros hijos? ¿Cuánto no les decimos lo importante que son? ¿Cuánto no queremos pedirle perdón? Porque pensamos que le damos todo. Que le damos el estudio, que le damos la ropa. ¿Cuántos no le decimos a nuestra pareja que lo amamos? O muchas veces decimos, sí, ella sabe que, o él sabe que yo lo amo, pero ¿para qué? ¿Para qué decirle si ella sabe? Pero todos necesitamos un abrazo y que nos digan que nos aman. Dice la palabra que la palabra es un arma de doble filo que primeramente penetra para mí y después para usted. ¿Cuántos somos Jacob y José? Tenemos al lado a la persona que amamos y no le decimos que la amamos.
¿Cuántas veces nos traicionaron? ¿Cuántas veces te culpan por algo que nosotros no hicimos? Mi tesoro. Entonces hoy papá vino para eso. Para que nosotros podamos reconocer que estamos con el corazón herido, que nuestro corazón sangra y no nos damos cuenta y seguimos viviendo. Vivimos así porque no nos queda otra, porque luchamos con nuestra carne y queremos acomodar muchas veces las cosas a los golpes o con palabras que muchas veces terminamos hiriendo a lo que más amamos. Como le tocó a José, ¿no? Que se casó con su esposa y le puso a sus hijos lo que sentía, el dolor que tenía él guardado, le puso a sus hijos. ¿Y cuántas veces nosotros no perdonamos a nuestros papás y a nuestros hijos le ponemos los nombres de nuestro papá? ¿Para qué si no lo queremos? ¿Para qué ponerle el nombre? O muchas veces las mujeres no quieren a su marido y están separadas y bueno, porque le voy a poner como el padre. Y eso en vez de convertirse en una bendición se convierte en una maldición. O no queremos a nuestros suegros y le ponemos el nombre de nuestros suegros a nuestros hijos. Entonces José vivió con su papá el tiempo que le restó. Y me gustaría que vayamos a ver la bendición que le da a su papá a José, al 49, Génesis 49, del 22. Y al principio dice que Jacob llamó a sus hijos y juntándole le declaró lo que iba a anunciar en los días venideros. Pero y me llama mucho la atención, ¿no? del amor de ese hombre, porque imagínense lo que habrá vivido después de que se encontraron. Supongo que todos los días José iba a estar con su papá, iba a estar sentado en su regazo, a contarle lo que hacía día a día, porque allá había encontrado la felicidad. Y el 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le aseataron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, y entre paréntesis dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Elohim de tu padre, el cual te ayudará. Por el Elohim omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los callados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de que fue apartado de entre sus hermanos. Amén. Imagínense qué bendición. No fue la misma bendición para sus otros hermanos, pero para José fue otra bendición, una bendición diferente, porque era el hijo amado.
Y para Yahweh nosotros somos sus hijos amados. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón ahora? Que fue descubierto, ¿sí? Porque nuestro corazón, ya digamos como que, bueno, hay un rayo láser y empieza, ¿cómo está tu corazón ahora? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Vamos a cambiar nuestra vida? ¿O vamos a seguir siendo iguales? Vamos a cambiar, ¿no? En el nombre de Yeshua. Muchos a lo mejor no tuvieron ese privilegio, a lo mejor de tener una mamá, un papá, su propia mamá. Pero está Yahweh, ¿sí? Y Él es nuestro papá. Él es el que dice que desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conoció y nos dio por profeta a las naciones. Dice que nos santificó. ¿Sí? Entonces, sí, pero si Él me conoció, ¿sí? Me santificó y me da por profeta, pero un profeta herido, un profeta lastimado, un profeta que no tiene ganas de seguir viviendo, un profeta que se le terminaron las fuerzas. Sí, así como la palabra que compartió el hermano Wilfredo el sábado, de su hueso seco, ¿no? Y así estamos nosotros. ¿Sí? Entonces papá dice, bueno, hoy ya saben lo que tienen. Ya saben, como cuando empezó el COVID, que sacaron una vacuna, ¿no? Entonces, para esto también. Y la vacuna que nosotros tenemos, el antídoto que nosotros tenemos, es nuestro Mesías, ¿sí? Nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a agarrar de su mano? ¿Queremos que Él sea el Señor de nuestra vida? Blanca, ¿hiciste la confesión de fe alguna vez? ¿Querés hacerla? ¿Querés que Yeshua entre en tu corazón? Vení, mi amor. ¿Sí? ¿Qué les parece si todos repetimos? ¿Sí? Nos ponemos de pie.